Curso de la Fe de Jesús, lección 14. Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? San Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Respondió Simón y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le acababa de preguntar a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y los discípulos le empezaron a contestar. Unos piensan que eres Elías, otros piensan que eres alguno de los profetas que se ha levantado de los muertos y que ha venido a enseñarnos la palabra. Y Jesús les repreguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y es ahí cuando Simón, lleno del Espíritu Santo en este momento, le da una respuesta maravillosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda verdad. Y Jesús le dice, esto que has dicho, te lo ha revelado Dios. Esta es una verdad que estaba saliendo de la boca de Pedro, que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, el centro de todas las promesas bíblicas, el escogido para salvar al mundo, para llevarlo hacia el triunfo final. Entonces, Jesús le sigue diciendo, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay dos interpretaciones que por ahí se hablan, ¿verdad? Una que dice que Pedro es la roca fundamental de la iglesia. Porque Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la otra interpretación es de que Jesús no se estaba refiriendo a Pedro. Jesús estaba refiriendo a lo que Pedro acaba de decir, que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y honestamente, cuando tú revisas la palabra de Dios, cuando tú revisas el contexto amplio de este pasaje, uno va a encontrar vez tras vez que el apóstol San Pablo, por ejemplo, citando indirectamente a San Mateo, va a decir que Cristo Jesús es la piedra fundamental de la iglesia, la roca del ángulo sobre la cual está edificado todo el edificio de la iglesia. La piedra principal es Cristo Jesús, el cimiento de la iglesia son los apóstoles y las enseñanzas de la palabra, los profetas, y cada uno de nosotros pasa a ser parte de ese edificio viviente, de ese cuerpo de Cristo, del cual nosotros todos somos parte. Pero la roca fundamental, y en otras partes se va a decir la cabeza del cuerpo, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entonces, para entender este pasaje en el contexto amplio de la palabra, Jesús se estaba refiriendo a aquella declaración maravillosa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como el fundamento de la iglesia cristiana. ¿Quién fundó la iglesia cristiana entonces? La fundó Cristo Jesús. La fundó Cristo Jesús y el hecho de que Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos del pecado y la maldad. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Vamos al contexto amplio de la palabra para esclarecer un poquito más este versículo. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice en la palabra, habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. ¿Sobre qué piedra está construida la iglesia? Sobre Cristo Jesús. Y el apóstol dice Jesucristo. Jesucristo es igual que decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, el Mesías. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. El hecho de que Cristo es nuestro Salvador. Eso está bien claro. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo dirige a la iglesia. Hoy día Jesús no está acá en forma personal para dirigir la iglesia. Él dirige la iglesia a través del Espíritu Santo de Dios. Él está en esta tierra y si tú quieres asistir a una iglesia, busca que esa iglesia sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura que este Espíritu, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú puedes poner allí algunos o todos los cargos estos que aparecen allí, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son los dirigentes que Dios ha puesto en la iglesia. Tienen una responsabilidad ante Dios de desarrollar bien sus ministerios para que puedan predicar la sana palabra, la sana doctrina. Tremenda responsabilidad que tienen estas personas. Pregunta número 4. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Mateo capítulo 4, versículo 23. Aquí se nos habla de Cristo Jesús, lo que Él hacía. Pero el ejemplo que nos dejó Cristo Jesús en su vida diaria es el modelo que debe seguir la iglesia cristiana en su andar en la tierra. Dice la Escritura, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Jesús predicaba el evangelio, sanaba las enfermedades y enseñaba a las personas el reino de Dios que venía. Entonces la triple misión es enseñar, predicar y sanar. Qué lindo, ¿verdad? 3 ministerios grandes en los cuales debe estar involucrada la iglesia. Enseñar a las personas el reino de Dios, predicando el evangelio. Es interesante, se pone separado. Podría ser que haya una iglesia que dice que predica el evangelio, pero no está enseñando la sana palabra, no está enseñando la sana doctrina. Puede haber, por el contrario, iglesias que enseñan bien la doctrina, pero se han olvidado del evangelio. Ambas cosas son necesarias, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto también es parte de lo que la iglesia debe hacer. Muy bien, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. Aquí vamos a ver a la iglesia apostólica frente a una necesidad que estaba surgiendo. La iglesia estaba creciendo y ahora, ¿qué hacer con esta iglesia que crecía? Dice la Escritura, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Interesante. ¿Y qué sigue diciendo la palabra en los siguientes versículos? Dice, escoged, pues hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice la Escritura que a raíz de esta necesidad que surgía, se nombraron nuevos cargos en la iglesia. Los apóstoles se reunieron, la iglesia se reunió, la iglesia se puso de acuerdo, oraron a Dios y eligieron los primeros dirigentes de la iglesia aparte de los apóstoles. La iglesia empezó a organizarse. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia entonces? En consejo. La iglesia debe ponerse de acuerdo. Puede ser a través de una junta, puede ser a través de decisiones que todo el cuerpo toma, siempre dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Características de la iglesia verdadera. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? San Juan capítulo 13, versículo 15. Dice el Evangelio. Jesús nos dice, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. El ejemplo que la iglesia debe seguir es el ejemplo de Cristo Jesús. Esto es muy importante. Si Cristo Jesús te llama a la iglesia, es para seguir el ejemplo de Cristo. Cristo no vino a ser parte de una iglesia perfecta. Cristo vino para ser parte de una iglesia llena de hipocresía, una iglesia llena de legalismo, una iglesia llena de odios y enfrentamientos, una iglesia donde la gente hacía profesión de fe, pero su vida práctica era un oprobio para la causa de Dios. A esa iglesia fue Cristo a ministrar. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Él no fue a criticar la iglesia. Él no dijo, oh no, esta iglesia apesta, esta iglesia huele horrible. No hay que hacer nada por esta iglesia. Me alejo de esta iglesia, me voy a predicar a otro lado. No, Jesús entró en la iglesia con amor, empezó a dirigir a las personas hacia Dios, hacia el reino de los cielos, y luchó por reformar la iglesia. Le costó la vida, cierto,
porque Él vino a dar su vida, el rescate por todo el mundo. Pero qué gran impacto que hizo Cristo Jesús y qué salvación la que se abrió, la oportunidad de salvación que se abrió para miles de personas en su iglesia por causa de su ministerio. Es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿Cuál será la norma de conducta en la iglesia? Buena pregunta. Dice aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Apocalipsis 12 nos narra la historia del pueblo de Dios. Es una profecía que habla del tiempo del fin. Y dice el libro de Apocalipsis bien claro que en el tiempo del fin el pueblo de Dios tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cristo habla con potencia por medio de la iglesia. Ellos tienen el testimonio de Jesucristo a través de un don especial que Él da. Y después, esta iglesia guarda los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. Interesante, la norma de conducta de la iglesia son los mandamientos de Dios. Lo que nos ayuda a entender dónde están los límites para nuestra conducta en la iglesia, para lo que se espera de nosotros en la iglesia, primariamente son los mandamientos de Dios. Y en forma más amplia, más completa, son las enseñanzas de Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús ha de ser el objeto de adoración, el objeto de veneración, cuando nosotros asistimos a la iglesia. ¿Qué don poseerá la iglesia? Aquí otra vez está hablando de la iglesia del fin. Se presenta el apóstol San Juan, que está viendo las visiones celestiales, visiones tremendas, y consternado frente a la visión de la segunda venida de Cristo Jesús. Ve a su lado y encuentra un ángel parado al lado de él. Y dice la Biblia: yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Habíamos dicho en Apocalipsis 12:17 que la iglesia del tiempo del fin tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora Apocalipsis 19:10 nos va a descifrar, nos va a revelar cuál es ese testimonio de Jesucristo, cuál es esa revelación de Dios especial en el tiempo del fin que da testimonio de que esta es la iglesia verdadera. La Escritura nos va a decir que ese testimonio es el espíritu de la profecía. La iglesia del fin tendría una manifestación especial del espíritu de profecía en su seno, cosa que daría testimonio de que esta iglesia es la iglesia del fin, la iglesia verdadera del fin. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, debemos buscar una iglesia verdadera, una iglesia que se guíe por los mandamientos de Dios, una iglesia que sea guiada por el Espíritu Santo de Dios, una iglesia donde Cristo Jesús sea sobre todas las cosas la piedra fundamental, el centro de toda doctrina, el centro de adoración. Dios me llama a esa iglesia. Y quizá tú en tu barrio vas a encontrar esa iglesia que tiene esas características, pero tiene problemas graves dentro de ella. Es posible que encuentres una iglesia así, porque si es la iglesia de Dios, el diablo la va a atacar con mucho poder. Aquí Apocalipsis 12 dice que el diablo se enfurece y fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella. Así que tú puedes encontrar una iglesia en guerra. Pero si Dios te llama a ser parte del cuerpo visible de Cristo, entonces hay una misión para ti. Quizá Dios te está eligiendo para que tú seas el elemento de cambio en esa iglesia, que tú puedas utilizar tus dones y talentos para llevar a esa iglesia de vuelta a los pies de Cristo Jesús. Una iglesia temerosa de Dios, una iglesia que tenga a Cristo Jesús en el centro de ella. ¿Qué debemos hacer? Unirnos a la iglesia y permanecer fieles y firmes en esa iglesia hasta el fin. Mi resolución: creo que Jesús fundó la iglesia, deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Si estás dispuesto a aceptar estas cosas, pon allí tu firma, pon allí la fecha y que Dios te bendiga.